Bueno, pues excelente tarde. Nuevamente les doy la bienvenida y el agradecimiento por estar en esta segunda sesión del Seminario de Análisis y Desarrollo de la Enseñanza. Hoy es un gusto tener como ponente al maestro Osman Villanueva García. Permítanme hacer una breve semblanza de lo que ha sido su trayectoria. Denme un segundo, por favor. ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Gracias. Bueno, pues como decía, hoy tenemos el gusto de contar con el maestro Osman Villanueva García. Él es matemático por la Universidad Autónoma Metropolitana y alcanzó el grado de maestría en Ciencias de la Complejidad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Su actividad académica es extensa y variada. Es creador y administrador de plataformas y comunidades educativas virtuales, tales como Educar y Comuna Virtual, las cuales están dedicadas al desarrollo de las potencialidades del ser humano y de los alumnos. Como es de obviedad, es profesor por parte del Colegio de Matemáticas en la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 2. Y ha impartido diversos cursos, diplomados y conferencias en el ámbito educativo nacional e internacional. Dentro de sus publicaciones cuenta con el libro de Cálculo en Fenómenos Naturales y Procesos Sociales, editado por Conaculta y la SEP, Desafíos de Matemáticas 5 y Desafíos de Matemáticas 6, editados por la Oxford University Press, que son para nivel primario. Y dentro de sus áreas de interés se encuentra la didáctica de la matemática, los programas de formación docente y educación permanente, los proyectos educativos que involucren TICs, TACs y sistemas multimodales, así como la modelación matemática con algunos puntos particulares, como son las configuraciones centrales y simulación con sistemas dinámicos no lineales. Pues bueno, dicho esto, Zoom es todo suyo, maestro Osman. Muchísimas gracias, maestro Roberto, por la presentación y la invitación. Procedo a compartir pantalla, si me indican si ya se puede ver lo que es la presentación. Voy Sí, a maestro poner... Osman. Sí, excelente. Ahí está pasando completita, ahí en pantalla completa. Sí, Perfecto, bien, pues muy buena tarde, un gusto saludarlos, estar con ustedes, colegas. La presentación de hoy se llama Retos y Desafíos Educativos por Pandemia. Vamos a hablar del diseño y evaluación de estrategias matemáticas en ambientes de aprendizaje multimodal. Primero, pues les agradezco mucho la atención, la presencia. Eh, SADE, coordinadores, muchísimas gracias. Me encantó el título sobre esta parte necesaria de las reflexiones de nuestro pasado y presente para generar una mejor educación.
Entonces, lo que veremos en esta presentación es, vamos a hacer una introducción en donde planteamos el para qué de las matemáticas, hablamos del diagnóstico, el encuadre, y eso motiva una reflexión por parte del docente. Vamos a trabajar estrategias didácticas diseñadas y desarrolladas en nuestra aula virtual, con el fin obviamente de motivar el desarrollo de aprendizajes matemáticos en nuestros estudiantes. Y puntualmente trataremos en materia de evaluación, tanto vamos a hablar de autoevaluación por parte de los estudiantes, coevaluación entre ellos, y obviamente la que nosotros realizamos como docentes dentro de este proceso académico en distintas asignaturas del Colegio de Matemáticas, sobre todo de lo que se llevó a cabo ahorita en situación de pandemia y haciendo mucho énfasis, por supuesto, lo que hemos hecho antes de la pandemia y con esta reflexión tan interesante que nos pone nuestro seminario, el SADE, lo que viene, ¿no? Estos retos y desafíos para esta modalidad mixta, para esta nueva realidad que vamos a llevar a cabo en la parte de la educación en nuestra honorable institución educativa. Y bueno, eso nos lleva precisamente a plantear de manera puntual qué consideramos como retos y desafíos en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, bueno, comenzamos con un diagnóstico inicial. Eso nos lleva a hablar del encuadre y de resultados y reflexión tanto a lo largo del ciclo escolar como incluso después de cada secuencia didáctica, cada también unidad didáctica, cada evaluación parcial que se hace. Esa parte es muy importante. Aquí hay una gráfica donde un grupo de 22 estudiantes de iniciación universitaria responden si tienen computadora personal o no, y eso es parte de un diagnóstico que se hace tanto en el ámbito de las tecnologías, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ello, pero me gustaría mucho entrar a algunas realidades, ¿no? Hablando de ese pasado para motivar esa reflexión, pues unas realidades que plantea esto es a partir de evaluaciones que se hace al sistema educativo, fuente de Planea 2017. Eh, Antes de pandemia teníamos un 59%, esto es en estudiantes de lo que es educación básica, 59% nivel insuficiente, dominio insuficiente, nivel 1. Y si se fijan, vamos subiendo esa escalerita hasta llegar a un nivel 4, que es nivel desarrollo o dominio sobresaliente, con un 8%. Entonces, mientras sube la escalerita en niveles, obviamente se ve que el porcentaje baja, ¿no? Son datos que se tienen ahí, son algunas realidades de nuestro sistema educativo, pero es interesante porque obviamente esos son los estudiantes, estamos hablando de 2017, pero son los que estamos precisamente trabajando con ellos actualmente ahorita en nuestras aulas virtuales. En materia de la OCDE, bueno, 2018 plantea cómo el promedio, vemos en la parte lo que es en medio, el promedio en matemáticas está por debajo, 409 puntos por debajo del promedio de la OCDE. Lo mismo en la situación de lectura y en ciencias. Y en la parte derecha vemos el porcentaje de alumnos de alto nivel de competencias en lo que es al menos un área, ¿no? O sea, también ahí México, por ejemplo, está por debajo y obviamente se cambian los papeles, pero esto es en porcentaje de alumnos de bajo nivel, tanto en lectura como en matemáticas. Bien, esto es importante, es más interesante, muy reflexivo lo que realizamos como parte de la investigación, porque, por ejemplo, en esta tabla, que también es de Planea del 2017, nos da un poquito ahí el panorama. Vemos del lado izquierdo la tabla por estados de la República y en columnas vemos primaria, secundaria y media superior. Cada una de las columnas es abandono y eficiencia terminal, así se va para cada columna de nivel educativo, abandono, eficiencia terminal. Quisiera puntualizar, por ejemplo, actualmente muchos de nosotros estamos trabajando en iniciación universitaria o en ya incluso en preparatoria, ¿no? Obviamente estamos hablando aquí de 2017, donde, por ejemplo, y sigue pasando, hay que ver esas nuevas estadísticas, obviamente, pero
Hay estados de la República, por ejemplo, Baja California, que la eficiencia terminal es del 100%. Y incluso en noticias, si las hemos escuchado muy a detalle, dice, se pueda conectar el estudiante o no se pueda conectar el estudiante, también lo vemos en el caso de Querétaro, Quintana Roo, 103.3% de eficiencia terminal en lo que es primaria. Los estudiantes cubren la asignatura, es decir, avanzan. Es decir, ahí hablamos de un área de oportunidad muy importante porque vamos a trabajar mucho rezago también académico. Reitero, no pasa en todos, pero sí, incluso políticamente se dio la situación de se conecten o no en estos pasados años de, sobre todo de pandemia, los estudiantes avanzan. Y eso es algo bien interesante que nosotros tenemos que trabajar y obviamente verlo como un área de oportunidad para nuestro encuadre y trabajo académico que realizamos, ¿no? En la gráfica de la derecha vemos porcentaje de docentes de educación media superior que utilizan distintas herramientas de evaluación y seleccionan la que más les guste a partir de estas barras en color blanco que están sobrepuestas, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, de participación, la toma un 11% del profesorado, considera que es muy importante esa parte como herramienta de evaluación en sus cursos. Y así nos vamos, ¿no? Con lo que es, por ejemplo, conducta es una de las que menos, ¿no? Con 0.2 se considera, pero si un examen individual, estamos hablando de un 63, de un 94 que lo utilizan, pero el 63 considera que es muy importante ese tipo de herramienta de evaluación. Bien, todo esto lo planteo porque muchos, por ejemplo, en sexto, estudiantes que incluso egresan me dicen, profesor, pues yo estudié psicología por alejarme de las matemáticas, ¿no? Yo estudié cocina, yo estudié otra cosa, yo me voy a área 4, yo, porque ya no quiero saber de las matemáticas. No es todos, obviamente no es todos, pero siento que es un área de oportunidad para plantear la necesidad de incentivar la cultura matemática, ¿no? Un cierto descontento en la parte de la motivación, cuando, por ejemplo, en el GIF que estamos viendo, pues matemáticas utilizamos hasta para modelar, por ejemplo, la interacción entre las neuronas o los potenciales de acción incluso en los miocitos, ¿no? Y hacer investigación y avanzar en la tecnología, etcétera. Y entonces creo que es importante eso verlo desde un primer momento como, como una matemática en la cual, o con la cual nosotros adquirimos habilidades para la vida. Es decir, hablamos de una disciplina que es habilitante en todo momento, es un lenguaje universal de lo que se puede aprender. Y esto en esencia me lleva a mí a lo que es motivar a partir de un diagnóstico. Siempre en los cursos lo que hacemos tanto antes de la pandemia como ahora en pandemia, como también después de la pandemia, haremos un diagnóstico inicial, tanto de o sea, esto es tanto de ciclo escolar, aquí se puntualiza mucho en el ciclo escolar, vemos, por ejemplo, donde se les pregunta nombre, pasatiempo, qué quieres aprender del curso, cuáles son tus expectativas, para qué sirven las matemáticas y respuestas sumamente interesantes y obviamente un poquito ahí también ya de interacción de videos donde ellos pueden un poquito ya adentrarse a lo que vamos a estudiar o lo que vamos a plantear. Y esa es una primera tarea como parte de un diagnóstico inicial. Abajo se alcanza a ver, como tarea 2 dice, revisa los comentarios de las participaciones de al menos dos compañeros de clase, y lo que hacen ellos es interactuar, es empezar a interactuar en las participaciones, se hace a través de foros, y eso es bien interesante porque a partir de esas interacciones empieza a motivarse un vínculo pedagógico necesario tanto con ellos, entre ellos como grupo, como también obviamente como nosotros ya como profesores, ¿no? Bien, y bueno, eso nos lleva a también incluso plantearnos para qué aprender matemáticas dentro de la misma actividad como inicio. Ellos pueden dar clics a enlaces y estos enlaces dentro de la misma aula virtual los llevan a foros donde planteamos
una serie de ejemplos, de frases, de situaciones con las cuales ellos puedan un poquito más identificar la importancia de la herramienta matemática para estudiar problemas de contexto, nuestras realidades, ¿no? Para avanzar en la ciencia. Entonces, esto es interesante porque obviamente después de que contestan sus perspectivas y su forma de trabajo, un poquito vamos aterrizando esta necesidad de contemplar a la matemática como una ciencia en lo que podemos aprender lo que consideremos necesario, ¿no? Y obviamente algo importante para beneficio incluso de nuestra misma sociedad, ¿no? Hacemos mucho énfasis en los problemas ambientales, y bueno, también promovemos con videos donde ellos puedan ver El libro de la naturaleza está escrito con caracteres matemáticos. Galileo. obviamente Probablemente. sin salirse, ¿no? Del aula. O sea, esta parte es interesante porque sabemos que las tecnologías son uno de los principales distractores que tenemos todos nosotros como seres humanos. Entonces se los ponemos ahí para que directamente no se vayan, no se salgan del aula. Y bueno, eso lo estamos haciendo constantemente como parte de ese diagnóstico. Un diagnóstico lo consideramos tanto en saberes propios de la disciplina, como está en la parte izquierda, algunos problemas con opción múltiple, por ejemplo, para saber cómo están ellos, pero también hablamos de un diagnóstico. Durante estos 2 años, para mí fue muy importante considerarlo de saber qué opinan de sus asignaturas, cuáles les gustan más, sobre todo para poder yo relacionar problemas de contexto con otras áreas y viéndolo como oportunidad de trabajo. Y también, obviamente, qué tan afectados están en cuestión de sus emociones y obviamente de las tecnologías. Entonces, por ejemplo, esta fue muy interesante porque un grupo de iniciación, estamos viendo ahí sus respuestas, dicen, bueno, pues para mí urgente sería tener una computadora, eso es lo que opinan 10 estudiantes. Otros 5 dicen, pues yo prefiero, lo más importante sería tener un móvil inteligente. Otro servicio internet son 4. Y por ejemplo, un detalle muy interesante fue la penúltima, donde me dicen, yo necesito, hay 7 estudiantes de ese grupo, porque esto lo hacemos con cada uno de los grupos, dice, yo necesito un espacio, un lugar de trabajo, ¿no? Y esa parte es súper interesante. O sea, inclusive yo me sumo a eso, ¿no? De repente estamos dando clase y mi vecino está tocando a La Incondicional con Luis Miguel o la banda El Recodo, por ejemplo, ¿no? O sea, es algo bastante interesante esa parte. ¿Cuentas con conexión a internet? 13% dice no, no cuento. Un 86% dice sí. Entonces, preguntas luego interesante, ok, ¿y cómo vas a hacer para motivar ese aprendizaje con estudiantes que a lo mejor carecen de este tipo de herramientas tecnológicas y que estamos trabajando ahorita a distancia con aulas virtuales? La gráfica superior izquierda, súper interesante porque me dicen que la mayoría para realizar sus actividades lo que utilizan no es una computadora personal. Yo muchas veces estuve diseñando y desarrollando actividades didácticas en mi computadora y para que se vieran muy bien en una computadora, bueno, por lo menos en el monitor donde trabajo, en la laptop. Y cuando de repente las empecé a ver en el smartphone, cómo se veían, pues híjole, dije, pues creo que no se ve absolutamente nada. O se mueve, o el formato cambia, etcétera. Estamos hablando ahí de framework y de obviamente detalles muy interesantes porque la mayoría mis grupos están utilizando los smartphones más allá de la computadora. Entonces tenemos que, pues para mí fue importante y decir, bueno, entonces tengo que realizar diseños y desarrollos eh, con frameworks universales para que se ajusten a cualquier tipo de dispositivo. Eso lo puntualizamos y lo aterrizamos y lo llevamos a cabo en un encuadre en cada uno de los cursos. Estos encuadres se presentan al inicio del curso del ciclo escolar. En ellos el estudiante encuentra, lo descarga obviamente y tiene que firmarlo, tiene que ser consciente de cómo van a ser los criterios de evaluación. Ahí planteamos el cronograma
lo más importante es todo, ¿no? Pero hablando de forma de trabajo, incluso, por ejemplo, se planteó en el cronograma un trabajo a distancia, pero si regresamos a la parte presencial, ¿cómo sería esto? ¿Cómo motivamos el aprendizaje? ¿Cuál es la forma de trabajo? Esa parte es bien interesante, eh, contextualizarla y platicarla con ellos y sobre todo los criterios de evaluación. O sea, esta parte es, creo que es muy importante porque de repente ahí centramos mucho el desafío desde un inicio, puntualizar eh, qué es lo que esperamos como aprendizajes, cómo es que lo vamos a hacer y qué ponderación se le da al proceso, tanto en la parte formativa como ya de forma compendiada, ¿no? O sumativa. Bien, se hablan de sitios de interés y recursos en este caso. Bueno, siempre, la verdad es que siempre lo hemos trabajado, o sea, aunque no estemos en pandemia, trabajamos un sistema mixto en donde el estudiante refuerza mucho el aprendizaje tratado en el salón de clase, pero ahorita fue diferente. O sea, ahorita las estrategias no podían ser iguales y tenían que diseñarlas para un trabajo 100% en línea. Entonces, eso fue un desafío bastante, pero bastante interesante. Y el encuadre, pues definitivamente contribuye a que al ver los resultados, ahorita les voy a presentar unos ejemplos de resultados que se tienen de estrategias, me motivaron a esa reflexión personal de decir, esto funcionó, esto no, y entonces lo modificamos para que en próximos ciclos parciales incluso se pueda sustentar una evidencia mucho mejor. Aquí está la tabla de algunos de los resultados. Vamos ahorita a enseñar el diseño y desarrollo de las actividades, pero me gustaría mucho que vieran, por ejemplo, por renglón, lo que hacemos es, cada renglón, el primer renglón es la actividad 3 y es una fase de inicio. O sea, esa actividad la iniciamos para evidenciar un contenido matemático establecido en el programa de estudio, siempre obviamente con referencia a algo. Entonces fue un glosario, por ejemplo, en este ejemplo, un glosario de saberes fácticos, se les presenta al grupo de estudiantes. Imagínate, esto puede ser matemáticas 1, matemáticas 4, matemáticas 6. Obviamente los contenidos, los saberes fácticos cambian dependiendo el curso en el cual estés. Pero fue muy interesante porque este glosario que se realiza en el aula virtual se trata primero de una autoevaluación, donde ellos tienen que autoevaluar lo que hicieron y para eso tienen los criterios de evaluación establecidos que ahorita veremos. Y después, ya que hicieron esa autoevaluación, lo que hacen es coevaluar, es evaluar a uno de sus compañeros. Bueno, de hecho, tienen que evaluar a dos. Y entonces, en esa coevaluación, fue interesante porque yo les pedía, además de un número, o sea, en cierto tiempo, el diseño es, ellos, ahorita lo vamos a ver a detalle, pero ellos lo que hacen es suben su glosario, sus conceptos, sus definiciones de cada uno de los conceptos, y después de un cierto periodo se habilita una herramienta para que ellos puedan poner una evaluación, pero aquí es importante, tanto cuantitativa como cualitativa. Entonces, se les abre un espacio de un comentario donde tienen que sustentar por qué le ponen 10, por qué le ponen 8, por qué le ponen 6. Y obviamente en la estructura de la actividad, ellos saben por qué es un 8, o sea, todo es un trabajo de diseño. O sea, 8 si tiene faltas de ortografía, 6 si además de las faltas tiene a lo mejor una parte en donde eh, dijimos que el nombre del concepto no podía ponerse en la definición, entonces no lo tenía que repetir. Y si no presenta un ejemplo, en fin, o sea, son criterios, indicadores que tenemos que a ellos compartirles desde antes para que puedan realizar de forma eficiente esa coevaluación. Y bueno, viene después una heteroevaluación que ya es a partir del trabajo que ellos hacen, llegamos nosotros y tenemos una evidencia de cómo fue. Por ejemplo, en este caso, pues bueno, el 90% participa y desarrolla las habilidades que se plantearon de inicio. En el segundo renglón hay una actividad de fase de desarrollo, que es, por ejemplo, dice ahí la importancia de las matemáticas y estamos hablando de gamificación en Moodle. Entonces, bueno, también ahí se habla de autoevaluación, los estudiantes se autoevalúan en esta actividad, pero no hay aquí coevaluación, no aplica como tal y viene una heteroevaluación
que bueno, es bastante interesante. Y en la fase de cierre es cuando queremos que de alguna manera se consolide un cierto aprendizaje en la parte, obviamente, matemáticas, de contenido. Y entonces para hacerlo aquí puntualizamos con un material realizado en GeoGebra y lo mismo, ¿no? Ahí se puntualiza, en esta parte sí es muy importante la autoevaluación. De hecho, así está diseñada para que ellos se autoevalúen. No aplica la coevaluación. Y sí hubo una heteroevaluación en donde, bueno, ahí sí bajó demasiado lo que es la parte de la participación con un 60%. Esa es la forma como se estructura, pero aquí lo interesante es que a partir de la creatividad y los medios y cómo diseñemos, o sea, para alguno de ustedes, lo que ahorita van a ver como GeoGebra podría representar la fase de inicio o de desarrollo. Y yo aquí lo planteo como fase de cierre. Y en el siguiente ciclo escolar pienso darle la vuelta y comenzar con eso, ¿no? Como fase de inicio. En fin, esa parte creativa es muy interesante y es a lo que quería llegar ahorita, ¿no? Con el diseño de estrategias matemáticas en tiempos de pandemia, porque sí las hicimos antes de pandemia, pero en pandemia son completamente eh, con un plus, ¿no? O sea, un plus que lo vamos a identificar como, pues motivar mucho le llamamos, son tienen que ser estrategias dinámicas. Dice Benjamin Franklin, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Y entonces lo que motivamos mucho es la parte dinámica con los cursos en el aula virtual, en la plataforma que estamos trabajando. Y aquí es donde se empiezan a hacer evidente estos retos y desafíos para un regreso, por ejemplo, ya en la parte presencial, si es que va a ser mixta, podríamos hablar de trabajar en la aula invertida, trabajar por proyectos. Hay algo que le llamamos sistema rotatorio o escalonado, en donde a lo mejor de los 30 estudiantes son ejemplos que tenemos, vamos a trabajar con 15 en un día y con 15 en otro día, y esto puede ser por semanas o puede ser rotatorio por lunes, miércoles y viernes y martes y jueves, en fin, o sea, eso es algo muy interesante y que bueno, estamos planteando siempre estrategias de forma también, o sea, motivando por proyectos, pero también de forma, con un trabajo interdisciplinario que tenga que ver con los distintos colegios, ¿no? De nuestra Escuela Nacional. Bien, entonces aterrizo, les presento 9 pasos que yo he llevado a cabo de manera muy puntual para diseñar estrategias didácticas, no solo en tiempos de pandemia, lo empecé desde antes, pero me ha ayudado mucho ahorita, aunque sí con un plus de lo que es el uso de herramientas digitales. Y bueno, para todo eso, pues tenemos que plantearlo a partir del plan y programa de estudio, eh, siendo muy creativos, obviamente, revisando el perfil de egreso y sobre todo motivando esa captura de atención en los estudiantes para que de alguna manera sientan un gusto por estudiar con las matemáticas, ¿no? Que en nuestro caso creo que, no sé si piensen lo mismo, pero en la Escuela Nacional yo disfruto mucho que la mayoría de los estudiantes se siente interesado, o sea, quiere aprender matemáticas, sabe de la importancia y entonces, bueno, esa parte creo que es muy benéfica. Pasos esenciales, lo que hago es elegir un segmento curricular. Por ejemplo, voy a hablar voy a agarrar razones y proporciones, voy a hablar de operaciones con números racionales. Entonces, agarramos un segmento, definimos el abordaje metodológico. Entonces, estoy pensando en que como quiero que se motive el aprendizaje de desarrollar operaciones con números racionales, gráficas también, por ejemplo. Esto lo tengo que hacer desde un punto de vista que sea como que le pegue al entorno social. Entonces ya estoy pensando en actividades creativas, dinámicas, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, se me ocurre ahorita un puntograma, una serie de problemitas que al resolverlos, esos problemitas, tanto de contexto como simplemente le llamo yo intramatemáticos, que tienen que ver nada más con el mundo matemático, pero también vienen del extra matemático, de contexto. Y entonces al resolver esos problemas obtienen puntos y los puntos se grafican y la gráfica
les va a salir, por ejemplo, la nave nodriza o la estrella de la muerte, o les va a salir algo que les guste, algo que les impacta, algo que les sea socialmente conocido y atractivo, ¿no? Y esa parte ha sido muy benéfica. Le damos un nombre apropiado, atractivo, tal vez puntograma matemático, en fin, o sea, y aquí es importante redactar propósitos de la actividad y defino entonces si se trata, ¿cómo la quieres, no? ¿La vas a iniciar? O sea, vamos a iniciar ahí el tema de los racionales o vas a desarrollar, o sea, ya iniciaste con una lluvia de ideas, ya hiciste algo con los glosarios y entonces nos vamos mejor a la parte de desarrollo, o bien hablamos de una fase de cierre para consolidar los aprendizajes. En este punto es bien importante tener en cuenta una mediación pedagógica. Entonces lo que hice fue abrir un foro de asesorías. Siempre lo hemos hecho. Desde antes tenemos un foro de asesorías en nuestro curso. Ese foro de asesorías es nuestro medio de contacto establecido. Entonces en ese foro de asesorías, el estudiante le da clic a un botoncito que aparece después de ese párrafo y dice compartir una duda, una inquietud, y entonces, y se desplaya, ¿no? Actividad 1, profesor, tengo dudas en esto, actividad 2, actividad 3, nos vamos por actividades, y entonces es interesante porque muchos estudiantes cuando tienen alguna duda, pues basta que revisen el foro y a lo mejor incluso la duda ya fue sustentada, pero eso sobre todo para la parte ahorita a distancia, fue sumamente importante. Y dentro de esa mediación pedagógica, lo que hacemos es elegimos qué recursos digitales son los que vamos a utilizar para la actividad didáctica. Ya sea, por ejemplo, aquí estamos viendo un ejemplo de clase que se realiza con GeoGebra, y ahorita lo vamos a ver, o a lo mejor hablamos del puntograma que estamos diciendo, o el glosario, entonces ya me voy a un plugin que tenemos ahí en el aula virtual, o no, tal vez voy a utilizar nada más bien subir una tarea y entonces, ¿qué esencia le vas a dar a ese tipo de, de recurso digital del cual estamos utilizando? Obviamente, tenemos que en el curso darles material de apoyo, guías, enlaces importantes para que puedan revisar si es que tienen alguna duda. Y una de las partes más importantes en el diseño de estrategias es cuando hablamos de estos indicadores y puntualizamos los criterios de evaluación. Entonces, aquí fue muy importante porque pues nos dimos cuenta desde hace años que no solo trabajamos el contenido matemático, sino que cuando usamos estas herramientas también estamos desarrollando en el estudiante pues una serie de habilidades tecnológicas que, bueno, aquí pongo el ejemplo de, utilizamos mucho lo que es las habilidades digitales establecidas por nuestra máxima casa de estudios. Y es una rúbrica que a mí me permite identificar si el estudiante está, cómo inició nivel 1, si pasa a nivel 2 o está en nivel 3, en fin, y esto es por cada uno de los distintos temas, ¿no? Que se manejan. Entonces, bueno, yo puntualizo ahorita lo que es en la parte matemática el nivel de desempeño. Presento aquí un ejemplo. Esta es una hoja que viene después de una actividad. La actividad son 5 hojas. Esta es una actividad de desarrollo, fase de desarrollo. Y después de la serie de indicaciones, abajo de esas indicaciones, de lo que tiene que hacer el estudiante, esto es lo que encontraron en esa actividad. Entonces el estudiante cuando revisa su actividad, sabe qué es lo que va a sacar. O sea, sabe qué quiere decir, bueno, pues si redacto a lo largo del documento con lo que se me presentó anteriormente, sí lo hice. O sea, ellos van, no me lo tienen que entregar, pero ellos puntualmente lo que hacen es decir sí, no, sí, no, sí, no. Como todo fue sí, entonces yo coincido en que tengo los 8 criterios. Aquí solo se presentan 4, pero hay 4 en la hoja anterior. Entonces tengo los 8, pues tengo un nivel de desempeño destacado. Si fallé en 2, fallé en 1, si no fue puntual algún criterio que se estableció, pues entonces ellos ya saben cuánto van a obtener por cada una de las actividades. Sí, eso es un trabajo fuerte, pero pues, la verdad es que también es bastante motivante porque de alguna manera puntualizamos mucho también la parte de la responsabilidad.
de nosotros desde la parte de evaluar, de seguir, acompañar este proceso de aprendizaje, como de ellos también en las distintas fechas, ¿no? Establecidas tanto para el trabajo como la parte de evaluación. Eso es algo que fundamentalmente pues ha contribuido a que tengamos un mejor desempeño en cada uno de los cursos, ¿no? Bien, ahora hablando de evaluación, de esas estrategias, de manera muy puntual, yo lo que creo es que ante los retos y modalidades, porque hay muchas modalidades presenciales, mixta, híbrida, le llaman virtual, eh, la pregunta es esta: ¿cómo utilizar las tecnologías educativas para acelerar los aprendizajes esperados? Y no como un simple medio canal de transmisión de contenido. Esa parte para mí ha sido muy, muy, muy interesante en todo momento plantearla. Presento algunas actividades como fase de inicio. Este es el aula virtual. Del lado izquierdo ven algunas de las actividades. Por ejemplo, vamos a puntualizar ahorita en el glosario, que es la actividad 3. Y esa actividad 3, reitero, aunque sea la actividad 3, es fase de inicio en un contenido matemático que estoy trabajando con los estudiantes y que para alguno de ustedes podría ser fase de desarrollo o fase de cierre. Esa parte es creo que es muy enriquecedora. Si se fijan, ellos tienen una carpeta con material de apoyo y bueno, después vienen una serie de actividades. Por ejemplo, en estos juegos, esto es gamificación desde la actividad 6, 7 y 8. Eso va a ser de desarrollo, porque estos juegos lo que van a hacer va a ser preguntarles los conceptos que ellos mismos definieron en la actividad 3 en el glosario. Entonces, esas actividades de abajo a mí me sirvieron como de desarrollo, para estar desarrollando y motivando los conceptos que se presentaron en la actividad 3. Bien, este es el ejemplo del glosario. Igual lo mismo en el glosario se puntualiza mucho también con una serie, por ejemplo, de videos o de imágenes. A veces también les ponemos applets con GeoGebra donde ellos pueden ir moviendo. O sea, necesitamos que el material sea muy dinámico y que no se tengan que salir, sino que ahí mismo ellos puedan evidenciar un poquito la parte importante que vamos a estar trabajando o el por qué. Y bueno, dentro de ese glosario, obviamente, esa experiencia también me dijo, tú haces dos. O sea, yo tuve que hacer dos, tuve que presentar ejemplos, tuve que poner un video de dudas, de cómo se hacía, de cómo se subía. En el foro pusimos un video de puntualmente cómo hago una definición, cómo la busco, cómo la pongo, cómo está, y a partir de los criterios, cómo me fijo que esté bien. Y bueno, estos son algunos de los resultados. Fue bastante interesante. Esto fue del año pasado, o sea, no de este, pero también ya la realizamos en este año con las mejoras que vimos en su momento. Pero esta me encantó porque esta es una imagen que trabajamos en una actividad de GeoGebra. O sea, el estudiante aquí dijo, me gustó esta actividad, me sirvió lo que vimos en GeoGebra. Esos números ellos lo ponen, ellos directamente están viendo cuándo es igual, juegan, aquí se invita al error. O sea, el error es sumamente importante y bienvenido. O sea, no se considera para mal para los estudiantes, sino al contrario, se motiva a que se superen a partir de numerosos y múltiples errores que puedan tener en esto. Pero bueno, al estudiante le encantó, entonces le tomó captura y la pone en la definición. Jamás les dije que un criterio era tienes que poner una imagen. Y sin embargo me di cuenta de que les encantaba. Son muy visuales y entonces les encanta tener eh, imágenes, ¿no? Entonces lo que hicimos pues fue motivar un poquito la parte no obligatoria, pero sí opcional. Quien quiera subir una imagen, de esta forma lo podemos hacer y trabajar. Áreas de oportunidad que vi en la parte inferior, ven cómo se evalúa el estudiante. Esta es una evaluación que ellos mismos hacen. Entonces, un estudiante le puso 6, 60%. Y sin embargo, no le puso abajito, no se alcanza, pero no le puso el comentario, el por qué sustenta un 6 en la evaluación. Entonces, había una evaluación cuantitativa, pero no cualitativa. Y eso me pasó en muchísimos casos, ¿no? El año pasado. Entonces, a partir de la reflexión que les digo de los resultados que obtenemos,
Entonces, motivó mucho. Este año ya se mejoró, obviamente, porque me encontré con estos 10 que ponen aquí en la parte inferior, se ve el 10, incluso hay 4 evaluaciones de 10, otros de 8, etcétera. Ya se motivó y empiezan ellos a compartir comentarios del por qué ese 8, ese 10, en dónde falló, porque obviamente ya tenemos una tablita trabajada para asignación de estas evaluaciones numéricas, calificaciones. Bien, paso a la fase de desarrollo. Como les decía, la actividad 8 es un crucigrama. Entonces, en el plugin, lo único que hago es llamar a un juego. Ese juego es un crucigrama y en la configuración le digo, toma el glosario de la actividad 3. Y entonces es muy bonito porque los estudiantes les doy 10 intentos, puedes darle 5 intentos, 3 intentos, puedes darle 20 intentos y solo considerar el primero. Puedes considerar los 20, puedes considerar 3 para la evaluación, pero la evaluación es completamente automática. O sea, ya está, porque el concepto ya está trabajado en la actividad 3. Entonces, lo que ellos ven es la definición, esta es la definición que hacen los estudiantes, y obviamente en la casilla lo que tienen que teclear, en este caso me parece que es jerarquía de operaciones, y al teclear jerarquía, darle OK, se escribe en el crucigrama jerarquía, y entonces ellos van resolviendo ese crucigrama con los conceptos que trabajaron en la actividad número 3. Por eso le llamamos de desarrollo, ¿no? Porque utilizamos, porque fortalecemos, porque seguimos trabajando con, en este caso, con los saberes fácticos, pero ya aquí a partir de la gamificación. O sea, algo interesante fue ponerles a ellos también serpientes de escaleras en la parte de otro juego, solo cambiamos el juego, pero manda llamar al mismo glosario. Y en la fase de cierre, un ejemplo, por ejemplo, aquí de Matemática 6, área 3, lo que hacemos es incorporar GeoGebra como un plugin, lo ponemos en nuestra aula virtual. No me ha sido muy rentable mandarlos a GeoGebra y de aquí entonces lo que hacemos es, por la parte de la distracción que les comentaba que genera mucho en todos nosotros las tecnologías, ¿no? Estoy en un curso y de repente si veo algo padrísimo en YouTube y ya me fui y ya me jaló YouTube a esa parte o a las redes sociales. Entonces, les traemos la clase de GeoGebra. Ellos tienen que escribir su nombre completo. Obviamente podrían entrar con su correo, pero por materia de evaluación, que ahorita lo voy a comentar, lo más útil para mí fue que ellos, y eso se los tengo que decir, así lo platicamos y lo revisamos, ellos tienen que entrar con su nombre completo, sin faltas de ortografía, con mayúscula inicial. Son aspectos bien interesantes, muy importantes, porque la evaluación se hace a partir de su usuario. Y ha sido más fácil con los nombres que con los correos, ¿no? A partir de toda esa experiencia. Bien, esas clases que se diseñan en GeoGebra son dinámicas. Aquí vemos un ejemplo de sucesiones y progresiones donde ellos ponen el término, el enésimo término, o ponen el primer término, o la suma parcial, en fin. Son ejemplos, ejercicios que realizan, pero si se fijan también hay ejemplos donde ellos le dan clic y ven ejemplos puntuales también de contexto, y los ejercicios donde yo les decía, los ejercicios son, todo se autoevalúa, ¿eh? O sea, a ellos les sale, estás bien, estás mal, la regaste, va por aquí, no va por aquí, eh, ya casi, etcétera, pero saben que no se cuenta en la evaluación el error, que es bienvenido el error. Aquí lo importante es terminar la lección, es revisarla, y la pueden revisar las veces que consideren pertinente, ¿no? Entonces, una parte interesante, por ejemplo, las áreas de oportunidad, pues me veo en el aula, ¿no? De nuestra institución, de nuestro plantel, compartiendo con ellos este tipo de estrategias. En el aula digital con ellos, con los 5, con los 10 que se pueda, porque estamos en un sistema rotatorio, etcétera. Pero ahorita el diseño fue completamente a distancia. Entonces, sí es donde cambia y va a cambiar mucho la forma del diseño, dependiendo cómo es que lo quiera uno trabajar, ¿no? Si en modalidad mixta, o
o virtual como estamos ahorita. Ahí están más ejemplos de cómo ellos van dando clic, salen errores, hacen los intentos y obviamente jamás se les penaliza por los errores que puedan tener. Este es un ejemplo de matemáticas 1, donde vemos suma y resta de números enteros. Y bueno, esto fue muy interesante porque uno de los problemas que yo consideraba muy importante, decía, ok, ¿cómo vamos a motivar ahora que estamos a distancia este trabajo necesario con la misma disciplina como herramienta de trabajo? O sea, de que aprendan a utilizar el conjunto de números, sus propiedades, etcétera, si no estoy con ellos, si no se pueden conectar, si el vecino de aquí subió el volumen y no me escuchan, etcétera. Entonces, ¿cómo es que podemos motivar esa parte, no? Y bueno, GeoGebra nos dio muchísima luz en esa parte, porque lo que hicimos fue diseñar clases. Primero se diseñan libros, se diseñan actividades, y esas actividades simplemente se transforman en clases, y las clases son llenas de interacción. Por aquí hay un video donde al darle clic, esas clases son completamente llenas de interacción, donde ellos van dando clic en púlsame, en dame más, conoce. Entonces, se les presenta el por qué, el para qué, el cómo son, el de qué se trata, el si quieren seguirla, repetirle, ejemplos, ¿no? Y a partir de esos ejemplos, de esa motivación, me salí aquí un poquito, pero me gustaría, creo que vale la pena regresarme al video. Aparte de esa motivación, este, ellos trabajan los ejemplos. O sea, una vez que ven cómo se resuelve, entonces pueden trabajar lo que son aquí está, ya me regresé, los ejercicios, ¿no? Y que lo mismo, uno podría empezar con los ejercicios y después presentarle el ejemplo, el cómo se realiza, etcétera. Entonces, esto es para matemáticas 1, por ejemplo, cuando estamos hablando de sistemas de numeración. También podría, por supuesto, valer la pena algo similar para números, los reales, ¿no? Y los distintos conjuntos con sistemas de medida y demás con matemáticas 4, por ejemplo. Pero ahí es donde les decía que entra la parte rica de cómo el estudiante va, va interactuando con el sistema, ¿no? Dice ok otra vez. Y si lo tienen mal, no importa, o sea, se pueden regresar. Les digo que aquí los errores son muy bienvenidos. Y esto ha sido muy interesante porque tanto lo podemos trabajar de manera sincrónica. Es muy padre porque ver cómo el grupo, en qué va, qué están haciendo, uno lo ve en vivo. Este 64 lo estoy viendo cómo lo está haciendo, cómo lo está poniendo, cómo lo identificó, si lo hizo bien, si lo hizo mal. Como también no pueden conectarse, pues está la actividad para que lo vean de manera síncrona, en su momento, cuando ellos puedan, cuando tengan, ¿no? La facilidad para entrar a este tipo de herramientas. Entonces, y bueno, aquí lo que sí sigue ha sido un dolor de cabeza, cómo evaluamos, ¿no? Esta parte, la materia de evaluación, porque, reitero, aquí errores bienvenidos, pero necesito evaluar la actividad. Y en los criterios de evaluación se estableció que el que revisara, atendiera, completara la actividad, que es una serie de temas, ¿no? Que se ven dentro de esta actividad. Vean, del lado izquierdo están los temas y entonces se tienen que ver estos temas para sustentar eh, la evaluación. Y entonces, híjole, ahí sí es donde entramos, ¿no? Bueno, ok, ¿y cómo motivamos esta evaluación? Ha sido fuerte, ahorita estamos trabajando en el diseño, en el desarrollo del módulo de evaluación en GeoGebra, porque lo que tenemos que hacer actualmente es algo muy manual.
le doy clic a cada uno de los temas de las tareas, así les llamamos, son tareas, y esas tareas forman parte de una actividad, así es como se tiene que identificar. Y entonces vean cómo, por ejemplo, el estudiante 33, lo que hicimos fue ocultar por también situaciones de datos personales, ocultamos los nombres, pero uno ve los nombres de los estudiantes. De hecho, entran con sus propios nombres, así es como lo trabajamos siempre. Y se ve la gamificación, ¿no? Nivel superado, aplausos, muy bien cuando pasan a una cierta actividad. Pero la forma de evaluar fue ha sido muy fuerte, muy ardua, porque lo que tengo que hacer es entrar a cada una de las tareas. Aparecen eh, 60 estudiantes, porque un estudiante entró 2 o 3 veces, porque se motivó y lo hizo demasiadas veces. Entonces, se me presenta una hoja como estas y lo que tengo que hacer es seleccionar todos los estudiantes, así literal selecciono, copio, estoy copiando los nombres, aunque aquí no se ven, pero se copian los nombres de los estudiantes, y esos me los he tenido que llevar a una hoja de cálculo. Y en la hoja de cálculo lo que tengo es los nombres de los estudiantes, y en cada columna tengo funciones que creo a partir de la función contar. Empiezo a contar. En otra hoja lo que hice fue pegar los nombres de quién hizo la tarea 1, quién hizo la tarea 2, quién entró y la terminó. Ojo con eso, ¿eh? Aunque tenga 100 errores, eso no importa. Aquí lo que importa es que atienda a esa actividad, que la conozca y obviamente que la lleve a cabo. Y ya con eso ellos van a tener su 1, ¿no? Porque con esta función, pues lo que hago es si entro, pues le doy un 1, no entro, pues tiene 0, ¿no? Una función binaria, eso lo que hace es contarme el total de los puntos y bueno, pues ya con una reglita de 3 sacamos el porcentaje. Reitero, esto se estableció en criterios de evaluación, es a partir de la revisión del material didáctico, sin importar tus errores, ¿no? Y es como se obtiene la evaluación. Ahora, algo bien interesante en esta parte. Eh, bueno, aquí hay otros ejemplos de estrategias para diferentes fases. Una es, ya les comentaba, la parte de lo que es eh, el contenido matemático, viéndolo como un puntograma, ¿no? Es otra de las actividades. Les paso es un ejemplito, es lo que les decía, el puntograma se trabaja en donde tengo problemas para el eje X, para el eje Y, y en cada uno de estos problemas, que pueden ser problemas contextuales o intramatemáticos, ¿no? Meramente en el mundo matemático, obtienen un punto y ese punto lo llevan a cabo. Eso hace años lo hacíamos en clase y padrísimo con el cuaderno, agarramos la regla, yo me veía en el pizarrón, estábamos haciendo el plano cartesiano, ubicando los puntos, y ahora lo que hicimos fue ponerles un applet de GeoGebra vacío, y en ese applet ellos tenían que poner los puntos, ¿no? Ellos tenían que darle clic en seleccionar el punto, ese punto se ponía en cada uno de los resultados que obtienen y al final unen los puntos con segmentos de línea. Obviamente tenemos que trabajar material de apoyo de cómo lo pueden hacer, cómo se lleva a cabo, pero interesante es toda evaluación que realizamos de manera cuantitativa. En la parte inferior se ve si hay un 10, si hay un 8, yo tengo que sustentarlo por qué ese 10 y por qué ese 8, o por qué NP, o por qué 0, o por qué 5. Siempre. Entonces estamos hablando de una evaluación tanto cuantitativa como cualitativa, ¿no? Y son los ejemplitos de lo que son los videos que se comparten con ellos en el foro, en nuestro medio, que es esta herramienta pedagógica como vínculo muy importante en cada uno de los cursos. Y se ven las rúbricas, ¿no? O sea, la parte del el trabajo muy fuerte es el diseño, es el desarrollo de ello. Pero una vez que ya, digo, se tiene este trabajo, pues simplemente es puntualizar por qué 10, por qué 8, por qué esto, por qué aquello, a partir de los criterios que ellos desde antes conocen. Antes de realizar una actividad, conocen cómo es que se va a evaluar esa determinada actividad. Y eso ha sido un modo de operación bueno, se ha llevado a cabo durante años y que ha dado muy buenos resultados en los estudiantes, ¿no? Ahí está el ejemplo puntual de también una actividad donde
Se sustenta un 90, hablando de porcentajes, como 9, pero se le explica por qué ese 9, de qué consiste el 9, y eso obviamente siempre es basado en lo que ya establecimos como criterio de evaluación, ¿no? En la parte de la actividad. Áreas de oportunidad, definitivamente trabajar con nuestros colegas, con los otros colegios, con nosotros mismos, ¿no? Creo que sería muy importante realizar de manera conjunta trabajo colaborativo, no solo con los estudiantes, sino también con nosotros como docentes. De repente lo hemos hecho y el que el estudiante sienta que obtiene ahora sí que fueron 2 pájaros de un tiro y tengo 2 evaluaciones, tanto de mate como física por una, y no, está maravilloso, aunque cada quien obviamente plantee sus criterios de evaluación, pero estamos basados en un trabajo colaborativo, ¿no? Que consideramos es algo pues muy importante, muy interesante. Concluye esa parte, reflexión, mucho análisis en el diseño, desarrollo, implantación de este tipo de estrategias, pero definitivamente hablar de autoevaluación, que ellos mismos sonden qué tanto han avanzado, desarrollado habilidades, conceptos, trabajo de lo que es el contenido de nuestro plan de estudios, que coevalúen, que compartan, que realicen esos vínculos también con sus compañeros, pues ha sido de verdad muy alentador, ¿no? Para poder trabajar de repente también les decía, de forma colegiada, interdisciplinaria, y bueno, en todo momento hablar de una evaluación cuantitativa y cualitativa, ¿no? En la parte de lo que realizamos nosotros como evaluación docente. Ejemplos de otras actividades donde solo suben, se ve fácil, pero eso de solo subir un archivo, subes un PDF que va con tu número de cuenta y es PDF. Maestro, ¿qué es un PDF? Subes una presentación electrónica. Profesor, ¿qué es una presentación electrónica? ¿Cuáles son los formatos de la presentación electrónica? Entonces, ha sido bastante interesante esa parte. Fortalece mucho el foro de asesorías y medio de contacto. En esta actividad se plantea una serie de videos interesantes, ojo con esto, tiene que ver, por supuesto que tiene que ver con la parte matemática. La película que está ahí de cadena de favores es una sucesión, perdón, geométrica maravillosa que se plantea por un niño y que pretende cambiar el mundo, ¿no? Y bueno, hablamos de un mundo que tiene ahorita pandemia, que sufre, por contaminación, por uso excesivo de plástico, por el cambio climático. Y entonces toda esa parte se les da a ellos como un material didáctico que se motiva el fortalecer, sí, nuestras habilidades en el contenido matemático, pero siempre en todo momento el por qué y para qué, en qué puede ayudar, cómo puede contribuir, ¿no? A esa parte interesante de lo que es el trabajo, ¿no? Este es el tipo de materiales que se presenta con ellos. De ellos tienen que hacer ya es lo que uno elija a modo también de creatividad, ¿no? Por ejemplo, si es una presentación, eh, se les hace una serie de preguntas, se puede motivar. Se ha trabajado también que vean este material y hay un enlace para que contesten un formulario en Google. Y en formulario, pues ya en automático, cuando ellos contestan, podemos tener una evaluación porque ya están las estadísticas y ya se puede dar puntaje a cada una de las respuestas que ellos. Pero la verdad es que siempre es muy motivante las preguntas abiertas. Es un trabajo tremendo porque estar leyendo constantemente lo que ellos ponen, pero es muy valioso. O sea, realmente me he llevado unas impresiones muy gratas de todo lo que ellos consideran importante para pues tener un mundo mejor, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Con este tipo de actividades. Bien, eso en la parte de estrategias. Finalizo la presentación. Creo que fue demasiado, perdonen, pero creo que motivar el diseño y desarrollo de ambientes de aprendizaje, no solo dentro del salón, sino fuera, es el objetivo a priori de la enseñanza. Yo considero a la docencia, en mi experiencia, como una actividad trascendente y una expresión artística en todo momento, porque la creatividad es un sustento fundamental
para motivar aprendizajes. Y en esos retos lo que vemos es un antes de la pandemia, cómo cada quien, yo creo que es un buen ejercicio, cómo damos las clases antes, cómo las estamos dando ahorita, obviamente hablando ya de lo que se llama ahorita el Lex Learning, y en un futuro, tanto en el corto, mediano como largo plazo, ¿no? O sea, docentes, investigadores, etcétera. ¿Cómo es que nos vemos? ¿Qué queremos motivar? ¿Cuál es la perspectiva, las modalidades que vamos a utilizar? Eh, esa parte yo creo que es bien interesante, sobre todo cuando lo sustentamos con tanto brechas digitales como cognitivas, ¿no? Haciendo mucho énfasis en el tipo de sociedad que queremos. O sea, queremos, por ejemplo, queremos estudiantes que solo utilicen las tecnologías para comunicarse y jugar y redes sociales, o también queremos estudiantes que al rato van a ser tomadores de decisiones, que con esas tecnologías transformen la información en conocimiento. Y eso es hablar precisamente de materia de brechas digitales, ¿no? Que impacta a todos, tanto Estado como familia, como autoridades, ¿no? Del plantel, de la institución. Yo creo que todos tenemos que sumar esfuerzos. Y bueno, este es un poquito de lo que hacemos con la educación multimodal, con los procesos, las estrategias, la enseñanza. Eh, Independiente de que sea Moodle o Classroom o cualquier otra plataforma, creo que aquí lo importante sería hablar de tanto los actores educativos, cómo están interactuando con el currículum, con por ejemplo, los recursos digitales, con nuestro perfil, ¿no? También de docentes, con los vínculos que les decía pedagógicos que se tienen que desarrollar a partir de las habilidades también digitales. Y todo esto, obviamente, hablando de una pues, transición de espacios, ¿no? Que estamos utilizando de trabajo para reflexionar, para interactuar ahorita con tecnologías educativas, ¿no? Es la parte interesante de lo que es esta educación multimodal. Retos, hablar de educación en prospectiva, que no es otra cosa más que traer al presente el anhelado de lo que queremos como educación. ¿Cómo nos vemos en nuestro salón en el 2050? Esperemos todos estemos ahí. 2030, 2040. ¿Cómo nos vemos? Así te ves. Empecémoslo a trabajar desde ahorita y eso es hablar de educación en prospectiva, con una toma de decisiones necesarias, estratégicas, que fortalezcan eh, el perfil de egreso y todo lo que es esta parte que estamos viendo como áreas de oportunidad, ¿no? Para eso, pues la pregunta interesante, que lo hicimos creo que antes de la exposición, ¿a qué escuela queremos regresar? Ahorita que ya vamos a regresar en unos días o en unos meses, regresando de vacaciones, próximo año, ¿a qué escuela queremos regresar? Creo que el paradigma educativo en esa toma de decisiones para que sea sustentable tendríamos que trabajarlo juntos, tanto proveedores, hablando de gobiernos, empresa, nación, Estado, como educadores, tutores, familia, redes sociales y obviamente pues nosotros, ¿no? Administrativos, autoridades de la institución. Esta visión holística es parte fundamental para hablar de emprendimiento social como una estrategia eh, y fortalecer tanto la necesidad de infraestructura, de los vínculos pedagógicos, de estabilidad laboral, por ejemplo, ¿no? Hablo de formación docente, definitivamente. Del lado derecho encontrarán un libro, me gustó mucho, lo comparto, está en PDF en la red. Cómo crear escenarios que sean muy creativos para la educación y con uso de tecnologías. Libro muy bonito. Y así hay muchísima cantidad de material. Y también creo que lo comentábamos, ¿no? Creo que hasta nos falta tiempo para ya llevar ahorita tantos cursos y tanto material que hay disponible, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, desarrollé una propuesta que obviamente no solo la quiero para nuestra institución, la pienso llevar para México y todos lados, o sea, en el ámbito de la creación de ambientes de aprendizaje con tecnología educativa. Y lo que hicimos fue, para este regreso a clases, planteamos le llamamos modelo Zona 10. Este modelo lo trabajamos es el Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación Docente del Ministerio Español. Y este modelo de Zona 10 lo que hace es
acercarnos a un salón de clase, pero que viva en todos lados, ¿no? O sea, que no se cierre, que no se centre en nuestro 5x5 o 6x6 metros, sino que el espacio de trabajo puede ser, al darle clic me manda aquí a un Geniality aquí, y bueno, la intención es que podamos trabajar este, con los estudiantes en nuestro patio. En el patio a lo mejor se ven, y lo hacemos, ¿no? Creo que se ven los murales, se ve voy pasando abajo del C y voy de repente entrando al D y veo muchísimos murales, trabajo académico que se realiza con los educandos. Podemos estar trabajando también en zonas donde antes a lo mejor no veíamos un potencial de trabajo que se pudiera hacer con ellos. Entonces, hablamos de un modelo, cámbiale en lugar de modelo zona 10, llámale zona 3, zona 5, zona número N en los naturales, el número que tú quieras. Y eso sí sustenta cada N para ti que representa, ¿no? Si es zona 3, pues esas tres zonas, cómo se pueden fortalecer los aprendizajes con nuestros estudiantes. Y también algo que nos ha funcionado mucho es la comunidad virtual. O sea, desarrollamos eh, plataformas donde se integran no solo estudiantes, sino también colegas, comparten el trabajo. Y una reflexión que nos ha llevado mucho algunos colegas, pues es, de repente nos plantean ese tipo de preguntas, son sumamente interesantes. Y en este tipo de portales se puede trabajar mucho de forma interdisciplinaria y también interinstitucional, ¿no? No nada más con nuestra casa de estudios. Eso es todo, perdón por alargarme muchísimo. Los dejo con una frase, dice Robert Neal, que hay tres tipos de personas en el mundo: los que hacen que las cosas ocurran, los que ven cómo ocurren las cosas y los que se preguntan qué ocurrió. Entonces yo les agradezco mucho la atención y pues a los organizadores muchísimas gracias por la invitación. Bonita tarde. ¿No? Muchísimas gracias a usted, maestro Osman Villanueva. Realmente una exposición eh, que abarca todos los rubros que esperábamos del aspecto de la educación, desde el planteamiento de dónde venimos, cuál es la circunstancia de los alumnos, qué se está haciendo y qué se propone hacer. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora viene la sesión de preguntas y... ¿no? Sí, pues bueno, viene la sección de preguntas, profesores, y pues bueno, pues en este caso, pues las preguntas que se le quieran hacer al profesor Osman con respecto a su ponencia que nos hizo favor de compartirnos. Sí, profesor Moisés Silva. Gracias, buenas tardes a todos. En la base de datos que nos presentó al principio el maestro con sus relaciones en lo que tiene que ver con la eficiencia terminal, digo, no sé de qué fuentes sean, pero me gustaría que nos explicara cuál es la interpretación o el grado de confiabilidad de esos datos si se está reportando que hay una eficiencia terminal en algunos casos superior al 100%. Eso no me queda claro o quizá tenga que ver con algún tipo de interpretación. Gracias. Sí, muchas gracias, profesor. Como le comenté, bueno, son datos Planea, perdón, del 2017. Eh, son públicos, están en la red. Y fue muy interesante esa investigación porque obviamente lo vemos no solo en 2017. Quiero compartirle que el año pasado uno de los estados de Baja California, por ejemplo, y Querétaro, sustentó así puntualmente el que avancen estudiantes, sobre todo de primaria, a nivel secundaria, que son los que tenemos de repente en iniciación ahorita, con el 100%. O sea, y lo digo puntual,
hayan entrado al aula virtual, se hayan conectado por WhatsApp, le hayan enviado un mensaje o no lo hayan hecho, avanzan. Y eso lo comentaba que para nosotros es algo importante a considerar, es algo importante tenerlo en cuenta, es parte de la investigación que realizamos para ubicar realidades, o sea, y reflexionar, porque obviamente si nos tocan estudiantes que tienen un 10, que tienen un avance sin haber conectado, sin haber realizado incluso trabajo, en el año pasado y ahorita los tenemos nosotros, bueno, ese es algo que obviamente va a impactar en nuestro salón de clase. Y aquí la pregunta más bien es cómo nosotros vamos a desarrollar un trabajo para tratar de incentivar algo que no se hizo de manera oportuna en el nivel que debía de corresponder. Y lo mismo, incluso digo también lo mismo en educación media. O sea, puede ser que a lo mejor un estudiante cubra una cierta asignatura, se haya o no haya conectado, puede ser. ¿Cómo es que va a llegar a superior sin haber desarrollado los aprendizajes? Aquí lo interesante es que sí son fuentes oficiales, ¿no? Ahí, Planea 2017 es lo último que tiene, aunque ya me parece que está 2018, y las noticias, ¿no? Porque sí fue muy, aunque no tengo ahí ahorita las capturas de pantallas, pero muchos estados de la República avanzaron a los estudiantes, aunque no se hayan conectado el año pasado a sus clases. ¿Qué trabajo hacemos nosotros para motivar aprendizajes con un rezago? Hablamos aquí de rezago académico. Gracias. Roberto, supongo que tienes alguna pregunta. ¿Tu micrófono lo tienes apagado? Ya, gracias. Maestro Osman, primero, si usted nos pudiera recomendar algún curso o algún libro, porque veo que, por lo que entendí, usted desarrolla esas actividades, por ejemplo, en GeoGebra. ¿Sí entendí bien? ¿Habrá posibilidad de que nos recomiende alguna referencia para aprender a hacerlas? Sí, claro, mira, muchas gracias, Roberto. ¿Qué te puedo decir? Mira, yo creo que la parte más interesante de todo esto es que si algo me ha dejado a mí la pandemia ahorita en la parte de lo que es aprendizajes como docente, es la necesidad de cuenta de fomentar algo bien difícil con nuestros educandos. Y tiene una palabra, se llama autodidacta. Es muy complejo por la forma como trabajamos. En ocasiones, aunque les digas, tenemos sesión o etcétera, hay estudiantes, y lo vimos en el diagnóstico, no pueden conectarse o no tienen el espacio, ¿no? Entonces, mi pregunta siempre fue como un poquito el caso de cómo desarrollar al que un estudiante sea autodidacta, pero cuando es muy difícil. Digo, yo recuerdo mi adolescencia, jamás pensé en ser autodidacta a los 13, 14 años, porque eran otras situaciones, muy diferentes, y no teníamos necesidades que ahorita se tienen. Entonces, fomentar algo que a lo mejor el estudiante preferiría, pues lejos de leer, motivarse, ver videos, etcétera, atender, pues, quiero jugar, quiero compartir con mis colegas, ¿no? Quiero hacer esto, ¿no? Entonces, eso a mí me llevó a revisar, ¿no? Como a esa parte, ser autodidacta. Yo te recomiendo muchísimo, clic en GeoGebra, ¿no? .org, y hay, pero una serie de materiales, híjole, maravillosos, ¿no? O sea, vas a ver que no vas a salir de ahí porque cosas que te pueden resultar bien interesantes y te empiezas a meter en cómo crear este contenido. Te decía, primero como libros, actividades, y esas se forman tus clases y las vas, lo padre es que es libre. Aquí me gusta mucho porque trabajamos con libre distribución. O sea, en ninguno de lo que vimos, yo planteo un uso de software que tengan o que comprar o que aquí es versión gratis y luego no puedo, perdón, no va con mi filosofía. Entonces, y GeoGebra me encanta por eso, porque en todo momento lo que ponga yo
lo que hagan los demás, lo compartimos. Y entonces vas a encontrar un montón de cosas ahí. Obviamente sí te comparto que ya diseñamos un curso, ¿no? De formación docente, queremos implementarlo. Y bueno, va a ser interesante porque a lo mejor ahí de manera muy, muy puntual, muy concreta, se puede afianzar mucho de este tipo de actividades. Pero creo que la mejor forma para, si te gustó lo de GeoGebra, pues definitivamente, si a lo mejor buscamos plugins, ¿no? Interactivos de dinámicas, le llamamos activas, para Moodle, pues entonces nos vamos a Moodle y vemos los nuevos plugins y ha sido buenísimo, ¿no? O sea, me he encontrado unos plugins que ya no uso Zoom y entonces lo que hago es mejor ponerles un plugin en donde yo lo que hago es crear la asesoría sincrónica a partir de un enlace en la clase, no se salen, no estamos como, lo vemos todo así muy bonito, pero desde un plugin dentro de la misma aula virtual, ¿no? Y pues bueno, yo creo que así sería el detalle. Gracias. Un pequeño tema. Ahorita que mencionaba justamente que, por ejemplo, sus actividades son libres. ¿Sí entendí bien, maestro? ¿Sí? Entonces, bueno, si después nos podría pasar en el chat, ¿cómo lo podríamos encontrar ahí en GeoGebra? Bien. Gracias, maestro. Claro que sí. Muchísimas gracias. Profesor Moisés, no sé si tenga otra duda o se dejó la mano alzada. No, sí, continuando con lo que había preguntado, digo, sí, estoy tomando en cuenta lo que nos respondió el maestro Osman, pero más bien la intención de la pregunta era, ¿qué interpretación está dando él en esa base de datos a reportes donde se habla de un índice de eficiencia terminal superior al 100%? ¿Él cómo lo está entendiendo? Esa es la pregunta. Sí, sí, entendemos la situación como una parte política. Es una parte muy fuerte hablando ahí de materia política. Sustentable porque obviamente lo que queremos es que nuestros educandos avancen, se certifiquen en cada uno de los niveles educativos, pero obviamente que para nosotros como docentes representa un área importante de trabajo porque uno es el que tiene que atender el rezago educativo. Eso es como obviamente lo interpreto. Cuando veo en la noticia, Querétaro sacó el anuncio de que se avanza al 100%, estén o no conectados, bueno, pues mi interpretación es, Osman, mucho trabajo por hacer. Definitivamente tienes mucho trabajo por hacer. Y te van a llegar estudiantes que tienen una deficiencia a lo mejor interesante en materia de matemáticas. Más cuando trabajamos en iniciación universitaria, ¿no? Esa parte es un área de oportunidad impresionante. Así es como nosotros lo identificamos. Aquí lo interesante es, siempre estamos atentos a la parte sí política, a la parte sí, y no solo política, educativa, ¿no? A mí me encanta siempre estar investigando qué hay de la materia educativa de primaria, ¿no? Precisamente para que yo cuando los tenga en iniciación o si están en secundaria cuando los tenga en matemáticas 4, ¿qué podemos hacer para desarrollar esos aprendizajes de manera que trabajemos con dinámicas activas, ¿no? Y sistemas multimodales, con un rezago académico que puede ser fuerte por este tipo de estrategias que se llevan a nivel de autoridades educativas y que nosotros pues tenemos que también hacer como una reflexión al respecto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Osman. El profesor Agustín tiene una duda. ¿Lo escuchamos, profesor? Sí, no sé si me alcancen a escuchar. Sí, No se sé si escucha, me- profesor. Bien, yo tengo algunos comentarios que hacerle y dos preguntas. Pues aquí apunté muchos comentarios a través de su presentación.
Hay una ahí al inicio, presenta una gráfica. Yo creo que podría ampliar su gráfica, creo que es esa de pastel, a celulares, tablets y computadoras, o sea, incluyendo ventajas y desventajas de esos equipos y dispositivos, tanto en iniciación universitaria como en prepa. Le pongo un ejemplo, yo utilizo mucho las Jamboards y luego los paso a que resuelvan ejercicios si no pueden en los celulares. Entonces, pues les pido la computadora. También ahí presentó unas estadísticas, también me llamaron la atención. Me gustaría ver a lo mejor ese estudio comparativo de aprobación de esos estudiantes. Yo creo que cuando se inició la pandemia en 2019 y hasta la fecha, 2021, esos 3 años, 2019, 2021, podría ser interesante ver el aspecto presencial, el virtual y quizás hasta el híbrido, que pudiera hacer ese estudio comparativo, sería muy interesante. Es una sugerencia. Por otra parte, los recursos económicos para los estados no son los mismos que para el centro del país, en la parte educativa. Yo platiqué con un tecnológico en Hidalgo y el contador me dijo, pues yo no puedo pagarte lo que ganas tú en Ciudad de México a lo que ganan aquí. Y eso que era licenciatura. Y me dijo que nosotros en el estado de Hidalgo no recibimos lo que reciben ustedes en el centro. O sea, ustedes están en otro nivel, en otro mundo, nosotros aquí en el estado de Hidalgo, pues no. Y entonces un grupo de 50 estudiantes de licenciatura, de esos nomás se van a conectar 20 y los otros 30 te los vas a tener que llevar con otras estrategias, porque no tienen formas, ¿no? Y aquí la conectividad pues no es la misma. Es decir, ni la infraestructura, ni los estudiantes, ni la institución son lo mismo allá que aquí. Entonces, ahí sería que esa tabla que tiene de la tabla 1.6, donde vi que Michoacán tenía 9.6 y Oaxaca 9.9% de abandono. Sería interesante entonces que la empatara con un estudio económico para que se observara cómo lo económico impacta pues, la educación, ¿no? Y yo no me refiero nada más a licenciatura, que es lo que yo experimenté ese día, sino pues a todos los niveles. Ahí vi una frase que decía, estudié psicología para alejarme de las mates. ¿Para qué las necesito? Sí, a mí también me hacen constantemente esa pregunta, sobre todo en el área 2, física 4, área 2. Y bueno, yo le he podido subsanar con la motivación, metiendo investigación fuerte que yo hago en la UNAM, en posgrado, y la bajo a nivel de bachillerato y órale. Entonces, bueno, ahí combino mucho mi experiencia multidisciplinaria en México y fuera del país. Esa es una sugerencia para la motivación. Sí tenemos que tener, yo incluso lo expresé al colegio de física, que tenemos que tener profesores que hagan investigación, no nada más educativa, sino también en otras disciplinas. Eso es importantísimo. Los estudiantes lo agradecen y lo detectan también. También eso me ha llevado al GeoGebra. ¿Qué problema he tenido yo con el GeoGebra? Que algunos estudiantes sí necesitan un como curso de introducción. Les cuesta a algunos, no sé qué les pase, pero sí les cuesta. Me he topado con eso de que el GeoGebra no, o sea, me han dicho, pues mejor que de la prepa de un curso introductorio de GeoGebra, ¿no? No sé, y pues ahí tengo que irme lento con ellos. También me ha pasado que algunos estudiantes desde el principio muestran su desinterés en la materia. Se les nota desde el principio, desde el mes de agosto, se ven así como que, y todo reclama, ¿no? O sea, aunque uno les presente la evaluación como usted la tiene, yo la tengo muy parecida a la de usted. Ellos empiezan a reclamar y empiezan así a sacar sus capturas de pantalla de sus celulares, tratando de justificar pues que no hicieron una sola tarea en todo un periodo, ¿no? Y bueno, las dos preguntas son mis comentarios y las dos preguntas. No sé si ha podido revisar, aplicar esta metodología que nos presenta. Algún estudiante, bueno, que tenga usted y que pueda ese estudiante realizar un examen ordinario o final con preguntas abiertas. O bien un extraordinario. Yo sé que eso sería muy difícil, pero sí, como lo hace ahorita la Nacional Preparatoria, que hace un examen extraordinario de las materias, usa una plataforma ahí de módulo y órale, ¿no? Entonces, no sé si a lo mejor le pondría convenir evaluar a alguien de sus estudiantes, de primero, del grado que sea, de sexto, pensando en a ver si pueden realizar un examen de preguntas abiertas, ¿no? Del área 3, por ejemplo, matemáticas 6, área 3, un examen de preguntas abiertas, a ver, ahí probando, a ver
el grado de comprensión de su metodología para ver cómo podrían enfrentar eso. Y bueno, también otra pregunta, no sé si ha podido revisar con ellos si se utiliza, por ejemplo, Wolfram Alpha o Calmi o Wolfram Matemática, no nada más GeoGebra, sino otro programa de matemáticas. A ver cómo lo enfrentan, ¿no? Vamos, que no se nada más se enfoquen a GeoGebra, sino a ver, usted les pone un programa sencillo de Wolfram Alpha y a ver qué hacen con él, ¿no? Esas nada más serían mis dos preguntas, las dos últimas. Gracias. Sí, muchas gracias, profesor Agustín. Tomo nota, bastante interesante definitivamente sus comentarios, ¿no? Su análisis. Y bueno, coincido, o sea, obviamente con todo y cada uno de lo que nos ha compartido. Muchísimas gracias. También, creo que lo comentamos, bueno, lo dijo Roberto, pero me fascina la formación docente. En nuestra institución hemos dado muchísimos cursos. Ahorita no se ha podido por esta pandemia y demás. Esperemos pronto se pueda hacer. Sí hemos estado muy de cerca en Chiapas, por ejemplo, en otros estados de la República, y colegas me dicen, mira, Osman, si me llega un mensaje del estudiante, no sabes, o sea, y me dice, hola, aquí están mis 2 renglones de actividad, de tarea, Osman, eso es demasiado, eso ya es mucho, en algunas partes interesantes, incluso hablando de sierra, ¿no? Por ejemplo. Otros me dicen, pues, o sea, olvida correo, olvida, o sea, efectivamente la parte económica, por supuesto que tiene un fundamental peso en el ámbito educativo y más en este tipo de situaciones que estamos enfrentando. Y va de la mano, obviamente, con las tecnologías, ¿no? Con la parte que les decía de las brechas, tanto digitales como también eh, cognitivas, ¿no? Porque no solo es la parte de tengo o no, o lo sé o no usar con estos recursos, sino va un poquito más allá estoy estresado, me molestan mis papás, no puedo atenderlo, profesor Rogelio, porque tengo que barrer y trapear en este momento, o sea, porque no tengo un espacio, un lugar, o sea, es compleja la situación. Y la investigación la puntualizamos con Planea ahorita, por datos que se presentaron ahí del 2017, para hacer mucho énfasis en el rezago académico, de cómo nosotros de alguna manera tenemos que motivar un trabajo pues, necesario de contemplar ese tipo de situaciones, pero por supuesto que consideramos la parte tanto económica como también, por ejemplo, la misma UNAM ha realizado una serie de artículos súper interesantes. Yo les recomiendo uno de la UNAM donde trabaja mucho con un diagnóstico que se hizo en media superior y en superior de qué tanto utilizamos los recursos y cuáles son. Esa parte es buenísima, ¿no? Y es una muestra poblacional bastante interesante para profesores de la UNAM. Y otro que recomiendo mucho, INEGI. O sea, un clavadito a INEGI y hay un estudio último de lo que es ya el primer año de pandemia en materia educativa y de recursos tecnológicos, maravilloso, porque considera mucho la parte económica como también las competencias digitales de los docentes, ojo con esto, por estados de la República y de los estudiantes. Entonces, pero aquí sí quiero puntualizar que esas tablas las planteo para que veamos cómo desde un ámbito de lo que es postura meramente de autoridad educativa, se sustenta una serie de acciones que a nosotros como docentes, por supuesto que nos repercute, hablando del centro de que estamos teniendo estudiantes que pudieran tener un rezago académico y que nosotros tenemos que fortalecer, creo un trabajo colaborativo. Creo que aquí la parte interesante es eso, ¿no? Es coincidir en algo que podamos hacer como colegio, ¿no? Como ahorita algo, digo, creo que esto es muy bonito, ¿no? El escucharnos y el saber de nuestras opiniones. Creo que eso es algo que nos hace falta muchísimo, compartir nuestras experiencias. Por eso me encantó la parte de la reflexión, como se llama el SAD en la primera etapa. Y bien, o sea, la metodología que bien comenta ahí para la parte de la aplicación
de exámenes tanto ordinarios como extraordinarios, pues sí sería bastante interesante, la verdad, poderlo llevar a cabo como un estudio, como un análisis, aunque pues, sí, y con preguntas, como bien dice, abiertas, ¿no? O sea, que puedan de alguna manera representar grandes retos para nuestros estudiantes, creo que sería muy sustentable, aunque obviamente sabemos que tenemos nosotros una forma de evaluación en cuanto a los extraordinarios, por ejemplo, y ordinarios, ¿no? Se refiere de cómo es que se estructuran y cómo se llevan a cabo, que bueno, pero sin lugar a dudas coincido con usted, sería algo muy interesante, muy importante, inclusive de darle seguimiento hasta cómo llegan a la licenciatura, a la facultad, área que sea, pero qué resultados tienen, ¿no? Y cómo están, qué tan motivados. O sea, yo creo que esa parte sería también muy interesante y pues le agradezco Sí, sí, yo en muchísimo. mi caso sí le podría apoyar en eso. Yo tengo estudiantes sí tengo de prepa, bueno, de iniciación de prepa, de licenciatura y de posgrado. O sea, yo sí he visto hasta el posgrado cómo llegan, por ejemplo, los ingenieros ya y todas sus deficiencias. Exacto. Sí, y bueno, de otros programas de mate, pues sí, obviamente, yo creo que valdría mucho la pena, por supuesto. Ahorita trabajamos son plugins como laboratorios virtuales en Moodle, y lo estamos trabajando porque consideramos que es algo muy importante. Y donde tenemos mucha experiencia es en Descartes, por ejemplo, que lo utiliza mucho la UNAM, además, surgió de nuestra máxima casa de estudios, algo maravilloso. Y ese tipo de programitas, pero no para que ellos lo puedan utilizar, o sea, lo utilicen, pero como herramienta de aprendizaje, pero obviamente para desarrollarlo sí está un poquito más complicado. Acá lo que me gusta con GeoGebra es que uno no termina, ¿eh? O sea, definitivamente es un mundo impresionante. O sea, yo honestamente, ahorita más allá de quererme ir por otra criptomoneda, me quedo con esta. O sea, definitivamente todavía tiene muchísimo potencial como para poder desarrollar aprendizajes con nuestros educandos, ¿no? Y eso es algo que a mí pues me atrae mucho porque veo la parte de geometría, veo la parte de álgebra, veo la que queramos, pero además la puedo contextualizar. Y eso ha sido bastante interesante, motivando una autoevaluación, cosas que a lo mejor me tardaría mucho en otros programas, como el mismo de Descartes que utilizamos de repente. Pues muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar con la maestra María, con la maestra Consuelo y después con Roberto. Hola, gracias. Nuevamente, buenas tardes. Pues, maestro, yo le quiero preguntar con relación a su evaluación que nos hizo favor de presentar, si sus alumnos no se copian o hay posibilidades de que sí se copien. Lo que sucede es que, bueno, yo trabajo con otro paquete, con otra plataforma, y sí tienden a copiarse, no es como Moodle que te lanza al azar algunos reactivos. No sé si tú trabajaste al azar también los reactivos en Moodle. Yo, de hecho, no trabajo con Moodle, pero bueno, esa es mi pregunta. Y la otra es que si tu evaluación es asincrónica, les das un periodo de tiempo de días, de horas, también esa es una duda. Y pues otro comentario antes de continuar es con relación a la evaluación Planea. Con relación a esa, yo quiero comentarte que también trabajo en otra institución y pues he participado en la aplicación de este tipo de reactivos, aunque claro, ya ahora es en línea, ya no es como antes que se les daba un cuadernillo, pero lo que sucede es que con esto los chicos son muy apáticos en la escuela donde yo trabajo. ¿A qué voy con esto? Que pues los resultados son muy sesgados, yo siento, porque no les interesa, como eso no les va a aportar una calificación, no les va a dar una ganancia, por más que uno trata de convencerlos de que pues les va a ayudar para los siguientes niveles que tengan, no les interesa y contestan al ton y son, y pues la verdad a veces salimos pésimos en la otra escuela, pero es debido a eso, porque al ingreso a la UNAM ya se ve diferentes números. Nada más quería comentar eso respecto a las encuestas, ¿no? Que pues luego no son tan fidedignas. Hoy día se hacen ya mediante una muestra. Antes no se hacían mediante una muestra, se evaluaban a todos los alumnos. Gracias.
¿Escucharon? Muchas Perdón. gracias, maestra. Sí. Sí, tomo nota. No sé si a lo mejor, si quieren todas las preguntas voy contestando como ustedes me digan. Pues yo diría que en este caso, pues no sé si hay más personas que quisieran realizar preguntas y si hubiera más personas, pues tomar las notas. Porque en este caso nos queda Muchas Roberto. gracias. Bueno, si no, pues sí América creo que también. Bueno, Hola, entonces sí. ¿me escuchan? Hola. Sí. Hola. Yo Claro quisiera que sí. preguntar, ¿cuánto tiempo, bueno, con base en lo que has vivido, cuánto tiempo se llevan los alumnos en la plataforma en realizar sus actividades? Y si tú los ves de manera síncrona, también quisiera saber. Gracias. No sé si, bueno, Roberto, ¿cuál es la pregunta que nos querías compartir? Bueno, maestro, pues me gustaría que esta pregunta la dejara para el final justamente, y es, finalmente, en su percepción y en toda su experiencia, ¿pudimos afrontar la pandemia o nos arrastró la ola? Qué fuerte pregunta, Roberto. No sé si hay algún otro profesor o profesora que desea hacer alguna pregunta. Bueno, yo sí quiero hacer alguna pregunta, con respecto a si usted considera que la educación a distancia pueda ser una opción para que haya menos abandono o al contrario, que esto pueda incentivar o favorecer, ¿no? a la educación o a la integración de los alumnos. Bueno, sobre todo de varios contextos. Profesor Rogelio. Y buenas tardes, Osman. Bueno, Estimado antes que nada, Rogelio. felicidades por el trabajo que desarrollas, muy completo, pero mi pregunta es, ¿cuál es tu percepción? ¿Tiene algo que ver con la que hizo Roberto? ¿Cuál es tu percepción del regreso a las clases normales en cuanto al nivel de conocimiento que pudieran traer nuestros alumnos, sobre todo los que vienen de nivel de secundaria, primaria? Porque esto pues obviamente va a trascender desde esos niveles para ver cómo van a llegar nuestros alumnos cuando estemos en presencial. Te lo comento porque aún incluso en sesiones síncronas, yo he observado que, por ejemplo, los alumnos, tú lo dijiste, manejan mucho los celulares en lugar de una computadora, y he notado que algunos están en las actividades manejando, o sea, van en el coche. Sí. Entonces dices, ¿qué pasa ahí, no? Y también otro cuestionamiento que me hago, ¿qué tanto de lo que les ponemos a nuestros alumnos realmente lo hacen ellos? Porque no tenemos una forma de detectar si realmente ellos lo están trabajando, si lo desarrollaron ellos o alguien más. Pues todo eso me produce a mí muchas incógnitas respecto a cómo nos van a llegar los alumnos en las próximas generaciones. Sí, muchas gracias, Rogelio. Y bueno, América, a todos, la verdad es que súper interesantes las preguntas, muy complejas. Yo coincido con todos ustedes, la verdad es que son tiempos complicados. Me sumo a esa inquietud que bien comentan. Ahorita les platico, quisiera cerrar con esa parte, pero primero, obviamente decirles de lo que tomé notas aquí en cuestión de las actividades. eh, Esas actividades siempre van en el sentido de un diseño propio, sí, de considerar que matemáticas no es la única asignatura, que tienen varias asignaturas, que pues, nos pasa, ¿no? Cuando les decimos hay sesión síncrona, no todos están, entonces tenemos que trabajar también en el foro, a lo mejor sustentando con algunos videos o subiendo la asesoría que tuvimos en ese momento de asistencia síncrona con respecto a las actividades para promover el trabajo de aquellos que no pudieron estar. O sea, es compleja, ¿no? Esa situación, pero el diseño siempre lo hacemos, o sea,
sí pensando en los demás y abriendo tiempos. Sí les quiero puntualizar que también algo que trabajamos demasiado es que después de cerrar, tiene que haber una fecha de cierre de las actividades. Puede ser una semana. No es actividad por sesión. Pues esa parte sí es importante porque ahorita lo que hemos visto en la parte del trabajo a distancia es que aunque uno lleve a cabo una asesoría, no le puedo llamar clase a distancia porque como tal, híjole, para mí no es, ahorita yo agarrar y ponerme a dibujar aquí en mi pared y poner ecuaciones y gráfica, darles la, espérame, no, eso no es educación a distancia con respecto a lo que necesita los estudiantes en este tiempo de pandemia. O sea, las estrategias han sido completamente diferentes a lo que trabajábamos allá. Entonces, lo que hacemos mucho es fortalecer a partir del tiempo, dar asesoría si es que tienen dudas, revisar este foro y he de serles muy franco. Después de la fecha límite, abrimos una extensión, siempre abrimos un periodo de prórroga porque hay rezagados, porque hay quienes no entraron, porque hay quienes y bueno, un poquito lo fortalezco con esta parte de inquietudes. Rogelio, yo me he enterado hasta de papás que les hacen las actividades a los estudiantes. A lo mejor nosotros también, pero mira, en mi caso ha habido padres y madres de familia que envían correos y mensajes diciéndome, deje la actividad, profesor, no le entendí, me puede explicar, pero el papá, o sea, me ha pasado, ¿no? Entonces, o sea, claro que es complicado y que a veces uno tiene también esa inquietud de qué tanto lo pueden realizar los estudiantes o a lo mejor hasta otras personas. Pero fíjate que yo ahí parto mucho más allá del beneficio de la duda, como que me ocupo mucho en el motivar. Entonces yo quería plantear eso porque para las primeras preguntas que me hicieron, a mí ha sido un trabajo fundamental, es romper la imagen previa que tiene el estudiante cuando entra a iniciación, pero también les soy bien honesto, hago lo mismo cuando entran a Mate 4 y les voy a ser bien honesto porque tengo un grupo de Mate 6, hago lo mismo en Matemática 6. Las primeras estrategias siempre es romper con la idea previa que trae el estudiante del por qué y para qué de las matemáticas. Por eso en las primeras actividades es como, ¿qué piensas de las mates? ¿Qué perspectiva tienes? Y de ahí como que los engancho a decir, ok, si no es como por acá, mira, yo te invito a que lo veamos desde otra forma, y si no, también fortalecer mucho esa parte, pero como que me ayuda mucho a trazar una directriz, ¿no? De por dónde va el curso y que ellos sepan una aplicación fuerte, directa, con una perspectiva diferente o que sumen, ¿no? Fortalezcan a lo que ellos ya piensan de las matemáticas. Y algo que para mí ha sido muy importante trabajar es siempre presentar actividades con criterios de evaluación. O sea, ellos no pueden realizar una actividad de Osman si no saben cómo se va a evaluar. Y eso a mí me ayuda mucho porque, o sea, ya están, ahí las reglas ya están. Y la parte importante les digo ABC porque la A es indicaciones, B es criterios de evaluación y C, fecha límite. O sea, ojo con eso. Y si tienes esas tres partes puntuales en la educación a distancia, que ahí quisiera aterrizar esa pregunta inquietante, la educación a distancia ahorita nos ha venido a dar en la torre. O sea, hay más deserción que atención a la educación. O sea, sobre todo en primeros años, tanto en secundaria, iniciación universitaria, como en media superior. Hablando en estadísticas y de, ojo, investigación que se hace del caso, ha sido más fuerte la deserción por educación a distancia, compleja la situación, porque es familia, porque son agentes educativos, porque es autoridades, porque es falta de infraestructura, ya lo comentábamos, porque es economía, porque son enfermedades, porque tengo que trabajar, porque, o sea, es muy compleja y obviamente la perspectiva que yo tengo es que yo no estoy como que a favor de vamos a trabajar en línea, a distancia.
porque les voy a hacer, bueno, creo que lo saben quienes me conocen, desde que entré a la Escuela Nacional uso las tecnologías. O sea, pero es algo, porque es algo que me encanta a mí, que me gusta. Y no para irme, sino para fortalecer el trabajo académico en la parte presencial. Nada puede superar la interacción de humanos, de lo que nosotros podemos hacer con nuestros, nada, no existe ahorita ninguna tecnología que pueda ayudarnos a esa parte. Sí somos fundamentales, ¿no? Para motivar aprendizajes en nuestros estudiantes, pero a mí me encanta utilizar las tecnologías para fortalecer la parte presencial y de aprendizajes. Entonces yo creo, lo que yo sí creo es en un sistema multimodal, no a distancia. Le llamamos multimodal. Y lo multimodal es que combine uno con herramientas tecnológicas que combines modalidades. ¿Cómo, la pregunta me hacía Rogelio, qué perspectivas tengo de regreso a clase? Es la pregunta que me he hecho muchos días, muchos meses y mucho tiempo, ¿no? Y que ya está a la vuelta de la esquina, además, o sea, para todos nosotros, ya sea antes de diciembre o regresando el próximo año, pero ¿qué escuela queremos? Y bueno, obviamente lo que les presenté aquí va a mutar. O sea, por supuesto que no va a ser nada igual, pero yo sí me veo con un modelo no zona 10, pero sí, por lo menos zona 4, sí, a mis estudiantes sí los quiero sacar del salón de clase. O sea, si antes de la pandemia íbamos al aula virtual, ¿no? A trabajar juntos, bueno, ahora vamos a trabajar en las canchas, ahora vamos a trabajar en los pasillos. O sea, tengo que fortalecer también el trabajo ahora, también en espacios abiertos, incluso por cuidarme a mí mismo y a mi familia y cuidarlos a ellos, obviamente. Entonces, yo sí estoy viendo un modelo rotativo, ¿no? Obviamente creo que esta parte es bien importante trabajarla con las autoridades, ¿no? Sentarnos con las autoridades y motivar cuál sería el mejor escenario, pero yo sí creo que por cuestiones también de seguridad, de bienestar, porque estamos evolucionando, porque es una evolución lo que pasa ahorita con esta pandemia, que a diferencia de las otras es que tenemos las redes sociales y de todo nos enteramos. Pero hay que evolucionar y en esa evolución yo creo en un escalonado, en un rotatorio. Yo me imagino a mi grupo, puede ser seccionado, pero ojo con eso. Entonces, si lo seccionas, ok, Osman, ¿cómo vas a trabajar con él? No quiero repetir clases, no quiero trabajar doble o triple. Entonces, me encantaría que pudiéramos compartir, ¿no? Expectativas para que ese trabajo sea bien interesante ok, si lo hacemos rotatorio y si a la mitad del grupo la vemos ciertos días y la otra mitad es en la otra semana, mientras esto se va sustentando y después ya entramos todos juntos, les digo, independientemente de eso, que es algo que se tiene que trabajar con la autoridad, yo los invito a que reflexionemos sobre abrir los espacios y trabajar también más allá del 4x4 del salón, ¿no? O sea, porque yo sí tengo ahorita como que muy planteado el que podamos ver y la ecuación cuadrática con caída libre a partir del voleibol y que estemos en las canchas y que, o sea, ese tipo de estrategias, ¿no? Y que podamos reforzarlas, creo que no sería nada bueno que alguien dejara de lado todo el aprendizaje que ya tuvo en la parte virtual, en el trabajo ahorita a distancia, del desarrollo de actividades. No, eso tiene que, nada más lo evolucionamos, lo mutamos para que pueda contribuir a los nuevos espacios a los que nos enfrentemos hoy, ¿no? En estos momentos. Y eso, nada más cierro, para mí lo importante y que siento que nos falta mucho trabajar. Tengo que ser muy honesto con ustedes porque siento que ustedes están siendo muy honestos conmigo y eso me encanta. Creo que nos hace falta mucho trabajar en colegio, como colegio. Lo dejo así, como colegio, porque creo que pueden venir muchas adversidades de padres de familia, de rezago educativo, de infraestructura, ¿no? O sea, pero no tengo cañón.
híjole, ¿qué crees, Roger? A lo mejor yo sí tengo y te lo presto. Y creo que nos hace falta mucho compartir y trabajar como colegio, y obviamente pues eso lo hago grande a qué maravilloso sería poder trabajar con los distintos colegios y al rato como plantel, ¿no? O sea, creo que es un área de oportunidad y no es nada más de nosotros, ¿eh? También digo, quiero puntualizarlo, pasa absolutamente en todos lados, somos muy individualistas. Como sociedad tendemos mucho a unirnos cuando hay un temblor o cuando alguien pasa algo, pero no cuando a lo mejor queremos compartir estrategias didácticas y el cañón que necesitamos para el salón de clase. Yo lo dejaría ahí, les agradezco muchísimo de verdad la invitación y pues más allá de a lo mejor lo que hicimos o lo que venga, sí creo que sería muy interesante seguir utilizando estos medios de contacto. Por eso creo que se llama seminario maravilloso. Yo la verdad me llevo mucho de ustedes, de sus preguntas, comentarios, y que podamos fortalecer, porque creo que al rato hablar de un colegio de matemáticas fuerte, y perdón, no nada más turno vespertino, o sea, colegio de matemáticas, plantel 2 fuerte, sería maravilloso, sería súper maravilloso. Y dejo al final la respuesta, mi estimado Roberto, pues es súper difícil, ¿no? Yo creo en la perspectiva, cuando me hablas de perspectiva educativa, pues creo en la prospectiva educativa. En todo momento quiero trabajar cosas que las pueda aplicar en 10, 5, 20 años. Eso es como que lo que hago. A mí, mira, a mí me movió mucho un proyecto que leí hace años, te hablo de los 90s, y que se llama el proyecto 2061, ahí sí pueden checarlo. Proyecto 2061 lo saca el gobierno de Estados Unidos para modificar el sistema educativo en ciencias de todo el país. Y sustenta lo siguiente, dice, todo el sistema y la forma de aprender y hacer, es aprender y hacer ciencia, se va a sustentar así, fecha límite, cuando regrese el cometa Halley, y eso es en el 2061. Y cuando uno lee lo que quieren hacer, los propósitos y cómo van trabajando, me inquietó, me movió, me llamó la atención. Y desde entonces, créeme, siempre lo que hago es pensar en un futuro, pero comenzar a trabajarlo hoy, ahorita. Y eso para mí es la perspectiva educativa, ¿no? Creo que un sistema educativo solo está bien intencionado si está en función de la perspectiva. Entonces, por eso se me hace inquietante las preguntas que hacen, porque ¿cómo consideras el regreso? Eso ya es pensar en perspectiva, pero lo tengo que hacer desde ahorita. O sea, yo ya me estoy viendo en el salón y les tengo que ser honesto, cierro con eso. Me encantaría hacerlo juntos. O sea, verte, Roberto, verte, Rogelio, y compartir los espacios, y compartir nuestras estrategias, y compartir nuestros pensamientos. Aunque no estemos de acuerdo, pero compartirlo y formar un colegio, no de turnos, sino de plantel, sería exquisito, pero pues obviamente, pues eso es como que obviamente trabajo de que cada quien tiene que aportar, ¿no? Y pues yo les agradezco mucho de verdad por escucharme, darme esta oportunidad. No pensaba exponer y pues sí, lo digo, la invitación me cayó a mí como anillo al dedo, porque me fascina el que podamos compartir experiencias y sobre todo con retos y desafíos que tenemos aquí a la vuelta de la esquina, ¿eh? A la vuelta. Muchísimas gracias, colegas. Y pues muy bonita tarde. Muchísimas gracias a usted, maestro Osman, y en serio, muy enriquecedora su ponencia. Gracias, compañeros, colega Aarón, todos al final de cuentas somos compañeros de colegio, de academia y de actividad y de estudios y de vida hoy día. Que tengan muy bonita tarde. Gracias por haber asistido. Nos vemos el próximo martes. Saludos a todos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.